Quizás sientas una sensación difícil de explicar en tu interior, como si la vida llevara años estancada. Has buscado respuestas en libros, oraciones y prácticas espirituales. Has intentado cambiar tus pensamientos, elevar tu vibración y repetir afirmaciones. Has encendido velas, guardado silencio y rezado con el corazón abierto. Y sin embargo, algo no parece moverse. Como si hubiera un muro invisible entre tú y la vida que sientes que puedes vivir. Como si hubiera una frecuencia silenciosa y profunda que insiste en mantenerte estancado. Incluso cuando tu alma clama por liberación, quizás conozcas bien esta sensación. Cansado de repetir ciclos, sentir que todo lo haces bien, pero por alguna razón que no entiendes, la fluidez se te escapa. Y entonces surge esa pregunta que rara vez verbalizas, pero que late con fuerza en tu interior. ¿Por qué, aunque creo e intento manifestar, sigo sintiéndome atrapado, limitado, contenido? Este cuestionamiento no es debilidad, no es derrota, es el comienzo de un profundo despertar. Porque hay algo que la mayoría de la gente no comprende, y algo que la ciencia espiritual de figuras como Bruce Lipton nos ha enseñado durante décadas. Lo que controla nuestra realidad no es lo que deseamos conscientemente, sino lo que llevamos en el silencio de nuestro subconsciente. Lipton nos recuerda que el 95% de nuestro comportamiento está guiado por creencias invisibles, impresas mucho antes de que supiéramos lo que significaba la manifestación. La mente consciente intenta sembrar las semillas del cambio, pero el terreno, el subconsciente, a menudo permanece infértil, seco, intoxicado por traumas, viejos miedos y patrones heredados de personas que ni siquiera sabíamos que imitábamos. Es como cuidar un jardín con todo tu amor, pero olvidarte de cuidar la tierra que sostiene sus raíces. Puedes sembrar esperanza, puedes regar con intención, pero si la tierra aún carga con el recuerdo de la escasez, el abandono y la culpa, nada florecerá plenamente. Y aquí es donde entra en juego la clave sutil, pero transformadora, de lo que Gregg Braden llama el campo unificado. Este campo no escucha tus palabras, escucha tu vibración, percibe tu coherencia interna. Es como una antena invisible. Si la transmisión está cargada de ruido antiguo, lo que se refleja en tu realidad externa no es lo que deseas, es lo que vibras sin darte cuenta. El campo solo puede devolverte lo que realmente emanas, no lo que repites, no lo que dices, sino lo que se almacena en capas tan antiguas que parecen parte de tu propio cuerpo. Este video no se trata de enseñarte a atraer cosas, no es solo otra técnica de manifestación. Se trata de observar con valentía y compasión lo que vibra tras tus esfuerzos. Se trata de reconocer el ruido de fondo que proviene de la infancia, de las pérdidas no digeridas, del dolor silenciado, de las creencias que te programaron para sobrevivir, no para florecer, porque quizá estás intentando construir una nueva vida, con un sistema interno que aún te hace sentir inseguro, indigno o solo. Y no es tu culpa, pero es tu llave, tu puerta, tu llamado. No estás aquí por casualidad. Y si lo que aún te bloquea no es la mala suerte ni el destino, sino una vieja frecuencia emocional que nunca tuvo espacio para ser sentida, vista y sanada, hoy, sumerjámonos juntos en este lugar, sin prisas, sin culpa, con el corazón abierto, porque hay algo dentro de ti que quiere recordar que sí es posible reescribir tu realidad. Pero empieza donde casi nadie quiere mirar. Dentro, en el silencio de lo que aún duele y en el poder de lo que aún puedes transformar. Hay una parte de ti que anhela profundamente la libertad, que anhela ligereza, plenitud, paz. Esta parte sueña con una vida más alineada, más conectada, más verdadera y es real. Pero hay otra parte, silenciosa y a menudo imperceptible, que ha aprendido a vivir en la dirección opuesta, ha aprendido a sobrevivir en estado de alerta, ha aprendido a esperar lo peor, a protegerse incluso antes de vivir. Esta parte no es racional, vive en tu cuerpo, en tus células, en tus circuitos neuronales. Quizás te hayas sentido así antes. Visualizas la vida que deseas. Das gracias por adelantado. Te esfuerzas por pensar positivamente, pero por dentro sientes una opresión inexplicable, una ansiedad injustificada, una sensación de amenaza incluso cuando todo parece ir bien. Esto no es debilidad. Es biología condicionada por experiencias emocionales pasadas. El cuerpo se convierte en un espejo de lo vivido. Y como nos recuerda Joe Dispenza, el cuerpo se convierte en la mente del pasado. Es como si tu cuerpo hubiera aprendido a vivir en una frecuencia de dolor. Se hubiera acostumbrado al miedo, al rechazo y a la inseguridad. E incluso cuando tu mente desea algo nuevo, tu sistema nervioso sigue anclado en viejos patrones. Pides libertad, pero vibras en la frecuencia de la pérdida. Deseas abundancia, pero tu campo aún vibra con escasez emocional. Afirmas amor, pero tu corazón aún espera abandono. Es importante entender que no se trata de pensamientos erróneos, no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de coherencia vibratoria.
de realinear lo que deseas conscientemente con lo que tu cuerpo ha aprendido a esperar. Y hasta que se construya este puente, la manifestación seguirá siendo saboteada, no desde afuera, sino desde adentro, por tu propio sistema biológico, que aún responde como si fuera del pasado. Este es el bloqueo invisible, la contradicción silenciosa entre tu intención espiritual y la memoria emocional que lleva tu cuerpo. Una parte quiere seguir, pero la otra tiene miedo. Una parte quiere confiar, pero la otra ha aprendido que es peligroso relajarse. Y por eso, a menudo, el camino no se abre, porque el universo no responde a la mente que desea. Responde al cuerpo que vibra, y este cuerpo quizás sigue esperando que algo malo suceda, incluso cuando todo a su alrededor dice lo contrario. Pero lo más hermoso de todo esto es que esta programación puede transformarse, y el primer paso es reconocer que no es falta de fe, no es un fracaso espiritual, es un llamado profundo a sanar la biología del miedo, y a permitir gradualmente que el cuerpo comience a escuchar lo que el alma ya sabe, que es seguro cambiar, que es posible confiar, que ya no es necesario vivir en el pasado para protegerse del futuro. El presente, con todo su poder silencioso, está listo para ser habitado. Y tu cuerpo, día a día, también puede aprender a vibrar en él. A veces, en el camino de la búsqueda espiritual, ocurre algo muy sutil y casi nadie lo nota. Un dolor antiguo, no reconocido, comienza a ocultarse tras gestos sagrados. La herida emocional, aún abierta, se enmascara con mantras, incienso y oraciones repetidas. Y lo que debería ser un espacio de reconexión se transforma, sin que nadie lo note, en un escenario silencioso donde el ego espiritual comienza a manifestarse. Es posible estar rodeado de símbolos de luz, y aún así vivir en la oscuridad interior. Es posible hablar de amor, fe y entrega, mientras se evita el contacto real con la propia vulnerabilidad. Y esto no ocurre por malicia, sino por autodefensa, porque es mucho más fácil repetir frases positivas que mirar, con sinceridad, a la parte de nosotros que aún llora por dentro. Es mucho más sencillo realizar prácticas que abrirnos a sentir, sin control, lo que aún duele. Pero cada escape, incluso revestido de espiritualidad, es una desconexión. No del alma, sino de la experiencia emocional que vino a transmutar. El ritual que se suponía traería presencia se vuelve rutina. La meditación se convierte en una tarea más. La oración pierde su intimidad y se convierte en un protocolo. Y poco a poco, sin darnos cuenta, la espiritualidad se convierte en un refugio donde se silencian los verdaderos sentimientos, cuando, en realidad, deberían revelarse. Esta trampa es delicada, porque crea la ilusión de que avanzamos, cuando, en realidad, solo nos protegemos, protegiendo el dolor que aún no se ha atrevido a manifestarse, protegiendo al niño herido que aún teme no ser amado, protegiendo el corazón que, en el fondo, aún no se siente digno de recibir lo que con tanta desesperación le pide al universo. Y en este movimiento surge una distancia, un abismo entre lo que se dice y lo que se vibra, porque el campo energético no responde al discurso espiritual, responde a la verdad emocional. Si hay escape en el interior, el campo lo siente. Si hay miedo en el interior, el campo lo refleja. Si hay negación en el interior de lo que aún necesita integrarse, la realidad se fragmenta y nada parece funcionar a pesar de todo el esfuerzo. Por lo tanto, el llamado aquí es a una espiritualidad viva, no perfecta, no performativa, pero viva, una que respire con las emociones, una que abrace lo que aún no ha sanado, una que permita que la luz entre, no para ocultar el dolor, sino para iluminarlo con ternura, porque solo hay verdadera transformación cuando la espiritualidad encuentra a la persona que llevamos dentro, y solo hay sanación cuando dejamos de huir del dolor y comenzamos a escucharlo con presencia. Esta escucha es el comienzo de la verdadera reconexión, y quizás sea ahí, precisamente ahí, donde la llave empieza a girar. Existe una confusión silenciosa que se extiende por el mundo de la espiritualidad moderna. La idea de que manifestar se trata de un deseo intenso, de un pensamiento positivo intenso, de forzar la realidad mediante la repetición de palabras, afirmaciones diarias, una mente que intenta controlar lo invisible como si fuera una ecuación matemática. Pero hay algo profundamente erróneo en este enfoque. Porque manifestar no es un acto mental, es un estado vibracional. La mente consciente puede saber lo que quiere, puede planificar, visualizar e incluso conmoverse momentáneamente con la idea de un futuro deseado. Pero lo que realmente se manifiesta es el campo energético que vibra silenciosamente tras el pensamiento. La mente consciente define lo que deseas, pero es el subconsciente el que te transmite lo que realmente sientes como verdad. Y este subconsciente no se convence con repeticiones vacías. Responde a la emoción encarnada, a lo que se experimenta con el cuerpo, no solo a lo que se imagina en la cabeza. Bruce Lipton lo deja claro.
El subconsciente no aprende leyendo ni con frases aisladas. Aprende mediante la repetición y la emoción. Aprende de lo sentido, no de lo dicho. Por eso muchas personas se frustran al intentar aplicar la ley de atracción de forma lógica, porque no se trata de pensar profundamente en algo, sino de vibrar coherentemente con ese algo. No se trata de forzar una imagen, sino de mantener una frecuencia. El deseo por sí solo no se manifiesta, simplemente señala una dirección. Pero si el deseo está cargado de duda, miedo o urgencia, el campo no recibe una señal clara, recibe confusión. Y responde con más confusión. Es como intentar sintonizar una emisora de radio con interferencias. El sonido no se escucha con claridad, porque el transmisor interno, tus emociones profundas, emite una señal ambigua. Y por eso tanta gente siente que nada funciona. Porque siguen anhelando una nueva vida, mientras vibran con la misma inseguridad de siempre. Siguen pidiendo amor, mientras en el fondo temen el abandono. Siguen afirmando la abundancia, mientras su cuerpo aún vibra con escasez. No hay nada malo en eso, solo un desajuste entre la intención y la vibración, entre el deseo y la memoria emocional. Manifestar es un proceso de coherencia, de alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que permites recibir. Y esta alineación comienza con la valentía de observar lo que vibra, incluso cuando contradice lo que deseas. La mente puede soñar, pero es el corazón, en su verdad más íntima, quien autoriza a que este sueño se materialice. Cuando esto sucede, no hay esfuerzo, no hay lucha, hay armonía, y la realidad empieza suavemente a reflejar en lo que te has convertido por dentro. Algunos sentimientos no se desvanecen con el tiempo, simplemente se esconden, se acumulan en el cuerpo, se camuflan bajo la rutina, se disfrazan de control, e incluso cuando crees haberlos superado, siguen ahí, esperando una oportunidad, esperando a ser sentidos de verdad, y hasta que eso sucede, regresan, no como un castigo, sino como una invitación. Toda emoción que no se ha sentido plenamente sigue circulando en el campo, en tu cuerpo, en tu forma de reaccionar ante las situaciones, en tu forma de relacionarte con la vida. Son como olas atrapadas que, al no encontrar espacio para fluir, se estrellan y regresan. Regresan en personas que te reflejan, regresan en ciclos que se repiten, regresan en sensaciones que no puedes explicar, pero que te pesan, te incomodan y te limitan. Lo que no se siente insiste en manifestarse, porque sentir es el camino a la liberación. Pero durante demasiado tiempo hemos aprendido a silenciar lo que duele, a ignorar la ira, a tragarnos el miedo, a contener las lágrimas, a mantener una sonrisa incluso cuando el alma quiere gritar. Y esto deja cicatrices, vacíos energéticos, espacios abiertos que atraen experiencias similares, como si la vida dijera, aquí todavía falta aceptación. El cuerpo lo almacena todo, y constantemente intenta revelar lo que aún queda por ver. Pero con la prisa, el automatismo, la búsqueda constante de mejora, a menudo nos olvidamos de escuchar, de detenernos, de respirar hondo y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente ahora mismo? Esta simple pregunta, formulada con sinceridad, puede abrir puertas, porque el sentimiento, al aceptarse, se transforma. Al juzgarse, se repite. Por lo tanto, la integración no se trata de olvidar, ni de superar. Se trata de incluir lo que querías apartar. Se trata de permitir que la emoción transmita su mensaje, sin censura, sin prisas y sin explicación lógica. Se trata de observar dónde toca tu cuerpo, cómo se mueve, qué imágenes evoca, y simplemente estar con ella. Como si te sentaras junto a un niño asustado y le dijeras, estoy aquí, te escucho, no estás solo. Esta presencia lo cambia todo, porque lo que la emoción necesita no es reparación, es espacio, es permiso para existir. Y cuando esto sucede, cuando se reconoce con amor, algo cambia en la frecuencia. El campo se reorganiza, el cuerpo respira de otra manera, la mente se aquieta, y la repetición que una vez se sintió como karma finalmente comienza a disolverse, porque lo que realmente se vio ya no necesita repetirse. A veces tu corazón desea una cosa, pero tu campo vibra de otra manera. Deseas paz, pero sientes urgencia. Deseas amor, pero esperas rechazo. Deseas prosperidad, pero arrastras un viejo miedo a no tener suficiente. Y esto crea una sutil pero poderosa discrepancia entre lo que le pides al universo y lo que realmente estás listo para recibir. Esta desalineación no es tu culpa, proviene de la confusión entre desear y vibrar. Querer es claro, objetivo, lleno de intención, pero la vibración no miente, está hecha de recuerdos emocionales, de historias que aún resuenan en el cuerpo,
de pequeños dolores que se acumulan sin ser vistos. Exteriormente dices, quiero cambiar. En tu interior, todo un sistema funciona como si el cambio fuera peligroso. Y el universo, que responde a tu estado interior, te devuelve lo que tiene mayor resonancia vibratoria, no lo que verbalizas. Por eso no se manifiestan tantas cosas, no porque no sepas lo que quieres, sino porque la frecuencia de tu deseo está contaminada por la prisa, la desesperación o la escasez. Y el campo cuántico es sensible. Lee las emociones antes que los pensamientos. Escucha el corazón antes que las palabras. Cuando el deseo está cargado de miedo, la señal que envías no es lo que quieres, sino lo que temes perder si no lo consigues. Y este miedo contamina el tiempo. Crea una urgencia artificial, una necesidad de control, una ansiedad espiritual que dice, necesito que esto suceda pronto. Pero en el tiempo cuántico, el ahora es todo lo que existe, y cualquier vibración de impaciencia rompe la coherencia con la confianza, porque el universo responde a la rendición, no a la tensión. Se mueve en la frecuencia de la fe, no de la exigencia. Por lo tanto, antes de pedir, es necesario hacer una pausa. Respira. Guarda silencio. Siente. Es necesario preguntarse honestamente, ¿qué vibra dentro de mí ahora mismo al desear esto? Si es desesperación, abrázala. Si es miedo, abrázala. Si es urgencia, baja el ritmo. Solo entonces la petición se alineará con la vibración. Solo entonces el deseo encontrará espacio para manifestarse con facilidad. No se trata de abandonar los deseos, se trata de prepararlos internamente para que encuentren terreno fértil, porque desear en sí mismo no basta. El campo responde a lo que eres, mientras deseas. Y ser, en este contexto, significa vibrar con coherencia, con verdad, con calma. La manifestación no es apresurarse, se trata de sintonizar, y toda sintonización comienza en el silencio de lo que sientes ahora. Hay un momento sutil, casi invisible, que ocurre antes de cada decisión importante. Es el instante en que tu cuerpo se tensa, tu pecho se oprime y una extraña sensación invade el espacio entre el deseo y la acción. A menudo ni siquiera lo notas, pero hay miedo. No el miedo visible y evidente, sino el miedo subyacente. El que dice en silencio, ¿y si no funciona? ¿Y si vuelvo a fracasar? ¿Y si me frustro otra vez? Este miedo, aunque a menudo se niega o se racionaliza, tiene un profundo impacto en tu campo energético. Crea una vibración de vacilación, duda y resistencia. No solo bloquea las decisiones, sino que altera tu frecuencia. Y cuando esto sucede, el universo lo percibe. Porque, como nos recuerda Greg Braden, el corazón tiene un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el cerebro. Y si el corazón vibra de miedo, inseguridad o desconfianza, no importa cuán concentrada esté tu mente, el campo responde a lo que el pecho dice en silencio. Quizás hayas pasado por eso. Un proyecto que no avanza, una relación que no se profundiza, un cambio que nunca se materializa. Por fuera todo parece estar en armonía, pero por dentro hay una frecuencia que aún desconfía, aún se protege, aún se aferra por miedo a no poder soportar otra caída. Y eso no es debilidad. Es tu cuerpo intentando mantenerte a salvo, incluso si para ello tiene que impedir tu crecimiento. Pero la paradoja es clara. El miedo al fracaso te sabotea incluso antes de intentarlo. Anticipa el fracaso y te hace sentir precisamente lo que quieres evitar. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en rehén de una emoción que no quieres sentir y que, por lo tanto, sigue guiando tus decisiones. La clave, entonces, no es eliminar el miedo, sino crear un espacio interior donde se pueda sentir, sin dominarte. Un espacio de presencia, donde el corazón se invita a respirar junto con la intención, donde la emoción y el deseo van de la mano, sin prisas, sin apuro. Un lugar de coherencia vibratoria, donde no necesitas ser intrépido para actuar, sino que puedes actuar con un corazón consciente de que el miedo está ahí, sin que él te dicte las reglas. La práctica es sencilla pero profunda. Respiración, intención, emoción dirigida, sentir lo que deseas, no solo pensarlo, respirar profundamente, imaginar lo que quieres experimentar y permitir que tu cuerpo comience a vibrar ese escenario como si ya fuera real. No como una técnica de control, sino como una sintonización interna, como un ensayo vibracional donde el corazón aprende que es posible confiar, incluso cuando aún siente miedo. Cuando esto sucede, algo cambia. La vibración se eleva, la acción cobra impulso, y el campo comienza a responder no al miedo, sino a la valentía silenciosa de quienes eligen avanzar, incluso sin garantías, porque la verdadera manifestación no ocurre en ausencia de miedo. Ocurre cuando la presencia lo supera. En el camino espiritual se habla mucho de soltar el control, como si este acto fuera una llave mágica que abre el fluir de la vida. Pero, ¿qué significa realmente soltar? ¿Y por qué, incluso al intentar soltar el control, tanto se sienten atrapados, tensos y estancados? Quizás se deba a que la idea de soltar se ha malinterpretado.
Soltar no es rendirse, no es abandonar, y mucho menos es cruzarse de brazos y esperar a que algo suceda desde afuera. Soltar, de hecho, es un estado interno de confianza. Una rendición vibratoria es saber que has hecho tu parte, emocional, energética e intencionalmente, y que a partir de ese momento hay un tiempo que escapa al control del ego, un tiempo que responde a la frecuencia, no al calendario. Un tiempo que opera dentro de una inteligencia que no se somete a la ansiedad humana. En el tiempo cuántico, las cosas no suceden bajo presión. La realidad no se doblega ante la fuerza de voluntad. Se derrumba ante una coherencia vibratoria sostenida constantemente. Bruce Lipton nos enseña que la biología no responde a la velocidad, sino a la repetición, a un estado interior mantenido con firmeza, a un sentimiento que, incluso ante la duda, se sigue cultivando como si ya fuera cierto. La prisa espiritual, contrariamente a lo que pueda parecer, no acelera nada, fragmenta, corta el flujo, desorganiza, porque cuando deseas algo con urgencia, el campo percibe carencia. Cuando te aferras al resultado, el campo percibe tensión. Y la tensión no es una frecuencia de manifestación, es una frecuencia de escasez. Soltar el control es, sobre todo, confiar. Es dejar de medir el tiempo con el reloj y empezar a sentirlo con el corazón. Es aceptar que hay un ritmo más sabio que guía lo invisible, y que este ritmo no responde a la prisa, sino a la profundidad. ¿A cuánto has encarnado realmente lo que quieres experimentar? ¿A cuánto tu cuerpo ya vibra con lo que tu mente sueña? Cuando esta confianza es real, algo cambia. La ansiedad da paso a la presencia, la duda se disuelve en la entrega, y la espera deja de ser una carga, porque ya no se espera con angustia, sino con serenidad, como quien sabe que ya está en camino, como quien entiende que una semilla no necesita ser arrancada de la tierra todos los días para comprobar si está creciendo, solo necesita cuidados y tiempo. Este es el tiempo cuántico, donde lo invisible se mueve silenciosamente, donde la realidad se acerca a medida que te vuelves vibracionalmente compatible con ella, y donde soltar es confiar profundamente en que lo que ya es tuyo no necesita ser forzado, solo necesita ser sostenido con la verdad. Ya no esperaba grandes cambios. Después de tanto tiempo intentándolo, creyendo, invirtiendo en cursos, terapias, técnicas, la vida parecía haberse estancado. Era como si algo invisible la arrastrara de vuelta al mismo lugar. Relaciones que no fluían, oportunidades que se le escapaban, una sensación constante de que algo andaba mal. Y lo más difícil era que no podía explicar por qué. Fue durante una conversación sencilla, de esas que surgen por casualidad, que escuchó por primera vez sobre la reprogramación subconsciente mediante afirmaciones sensoriales. No esas frases repetidas, sino una práctica profunda que involucra el cuerpo, las emociones y el estado interno como portales hacia la realineación vibracional. Y allí algo despertó, como una intuición ancestral que decía: este es el camino. Durante 60 días se entregó a un proceso silencioso pero profundamente transformador. No cambió drásticamente su rutina, no necesitó aislarse, simplemente creó pequeños rituales diarios, sencillos pero constantes. Cada mañana, antes de levantarse, cerraba los ojos, se ponía la mano sobre el corazón y repetía con presencia palabras que antes le parecían extrañas. Merezco ser amada, acepto recibir con facilidad. Es seguro vivir una vida plena. Al principio, su cuerpo se resistía, su mente criticaba, había incomodidad, pero ella continuó. Y poco a poco algo empezó a cambiar, no afuera, sino adentro. Una nueva ternura empezó a surgir, una ligereza desconocida. Las palabras que antes habían sonado vacías empezaron a resonar en lo más profundo de su ser, como si por fin ella misma la escuchara. Lo que no sabía era que llevaba un patrón heredado. La creencia de la indignidad se le había grabado desde la infancia, transmitida involuntariamente por su madre, quien también vivió una vida de silencio y abnegación. Era una herencia invisible pero poderosa. Definió todas sus decisiones, incluso cuando creía actuar con libertad. La reprogramación fue entonces un acto de liberación, y no solo mental, fue vibracional. Con cada afirmación sentida, una nueva frecuencia comenzó a afianzarse. El cuerpo dejó de esperar lo peor. El corazón comenzó a confiar en el amor. La energía a su alrededor imperceptiblemente se transformó. Tras años de estancamiento, los cambios comenzaron a suceder con naturalidad. Surgió una nueva relación, como ninguna otra. Su trabajo tomó un nuevo rumbo. Y lo más importante, ya no se sentía marginada en su propia vida. Por primera vez, estaba en ella. Presente, plena, viva. Esta historia no es una fórmula mágica. No es un guión garantizado, pero revela algo esencial. Cuando se toca de verdad el subconsciente, cuando la emoción se usa como aliada y no como enemiga, el campo se reestructura. Y lo que parecía imposible
comienza a suceder sin esfuerzo, porque ya no vibras como alguien que necesita lograr algo. Vibras como alguien que ya está listo para recibir. El mayor bloqueo espiritual rara vez se encuentra donde lo imaginas. No reside en situaciones externas, ni en las personas que te frustraron, ni en el tiempo pasado sin las respuestas que buscabas. Reside más profundamente. Reside en el delicado territorio de las emociones indeseadas, de esos recuerdos que, por no haber sido plenamente sentidos, siguen dominando silenciosamente tu campo vibratorio. Esa es la clave, porque mientras intentas cambiar el mundo que te rodea, tu campo sigue vibrando con viejos dolores, y el universo, con toda su precisión cuántica, solo te devuelve lo que emanas, no lo que deseas. Emanar no es declarar. Emanar es experimentar emocionalmente una nueva frecuencia. Es asumir, en tu cuerpo, en tu estado interno, la vibración de lo que eliges ser. Bruce Lipton nos recuerda que no somos víctimas de nuestros genes ni rehenes de un destino fijo. Somos los programadores de nuestro subconsciente. Esto significa que el código que define tu realidad reside en tus emociones dominantes, no en tus deseos declarados. Puedes decir que deseas paz, pero si tu cuerpo aún vibra con urgencia, el campo responde a esa urgencia. Puedes afirmar que deseas amor, pero si tu corazón aún teme el rechazo, el campo percibe el miedo, no la intención. Y por eso Neville Goddard dijo: asume la sensación de que tus deseos se cumplen, porque no se trata de desear, se trata de sentir que ya es real, de habitar la vibración de lo que deseas con tanta coherencia, que el universo no tenga más remedio que responder, porque no manifiestas lo que piensas. Manifiestas lo que sientes como verdad. Quizás hasta ahora lo has intentado todo. Técnicas, visualizaciones, afirmaciones, pero quizás lo hiciste aún con prisa, aún con miedo, aún sin dar espacio para que las emociones negadas se integraran con ternura. Y no pasa nada, porque este video, esta escucha, este momento, también es parte de la sanación. Una sanación que no comienza con fórmulas prefabricadas, sino con un simple gesto de conciencia. Así que les dejo una imagen para que la atesoren. Su vida es como un río represado. El agua quiere fluir, el movimiento quiere regresar, pero hay una piedra olvidada en el fondo, un recuerdo, un miedo, una emoción que nunca tuvo espacio para sentirse plenamente. Este video fue la inmersión, una inmersión en el silencio de lo que aún los bloquea. Ahora, la decisión de eliminar o ignorar esta piedra es suya, y sea cual sea esa decisión, que esté acompañada de compasión, porque no están rotos, se están transformando, y toda transformación comienza cuando la verdad encuentra espacio para respirar.